Al Padre que nos dio de la semilla, al Padre que abasteció al sembrador, sea la gloria, porque decidió hacerlo todo por el Hijo, para el Hijo, para que el Hijo lo ponga todo a sus pies y en el final de los días vuelva a ponerlo a los pies del Padre. Bendigo al Hijo, porque el Hijo se manifestó, vino a revelarse, porque el Hijo vino a dejarnos de lo más importante de su Espíritu. Y bendigo al Espíritu Santo, con el cual hoy contamos, con el cual hoy llenamos esta semana para dar el conteo que se ha perdido o el conteo que está olvidado y darle el conteo, Señor, de nuestra generación. Y bendigo, Señor, a esta generación, a estos días, porque cada día, Señor, un paso contigo es mejor desde el lugar, es mejor en el lugar de nuestra casa, es mejor en el lugar de nuestro fruto, es el mejor en el lugar en donde está plantada la vid verdadera, que 1000 pasos al espacio, que 1000 pasos de los ricos y famosos, ¿cómo se llama ahora de Jeff Bezos y de todos los demás que se quieren al espacio? Que 1000 pasos deambulando en este mundo, en esta generación, que así se vaya, hacia donde se vaya, seguirán bajo la sombra de esa Babilonia, que Señor, en el nombre de Cristo Jesús, reconocerá y reconoce que esa es la que cayó, para que venga, Señor, la generación de Cristo Jesús y dé el verdadero paso, porque ese es nuestro paso, salir de esa sombra, salir de ese árbol, salir de esa cabeza, salir de este día a día, salir, Señor, de estas plagas, salir de estas cosas impuestas y dejar mi huella de hijo, porque vuelvo siempre al cobijo de tus alas, porque vuelvo a esa águila, vuelvo a la edificación de esas ruinas antiguas y vuelvo, porque no estoy viviendo los pasos de mis antepasados, sino los pasos que desde la eternidad tú pusiste en nuestro corazón, las obras preparadas de antemano, no la de nuestros padres que fallaron o las de sus deseos, o no de la de los nuestros que queremos agradarles a ellos, sino en el nombre de Cristo Jesús, las que caminan, las que son nuevas, las que son evangelio, para que esa generación, la generación venidera, para que ese espíritu, para que ese evangelio deje la huella de un hijo, como dejó la huella del hijo en nuestras vidas, como sigue marcando la huella del hijo en nuestro caminar del hijo del hombre, porque el hijo del hombre siempre será lo que tú hiciste desde el principio. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida esa novia sin mancha y bendecida que esa sigue preparando y sigue preparándose, porque su morada, la del Hijo, vino a prepararle para ese momento, para el momento de tu consumación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Amén. 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 Entonces, el paso de la redención no es el paso de las cosas, de los pasos incompletos de los padres, de nuestros pasos que queríamos. El paso completo de mi hijo es el paso completo de Cristo Jesús para que completemos no una obra permanente, una obra continua, una obra circular, una obra repetitiva, sino que caminemos para abrir una nueva generación. ¿Sí? La diferencia, como usted ve, la diferencia de las generaciones siempre vuelven al mismo lugar, a un círculo vicioso, pero la generación de Dios siempre hacia dónde va, hacia quien rompió la generación. ¿Y quién es el que rompió la generación? Nada más y nada menos que el Evangelio. Entonces, ¿quién está caminando el Evangelio ahorita? ¿Quién? ¿Quién cree que va? ¿Quién? ¿Por qué cree que está de Cristo Jesús delante de ustedes? ¿Qué cree que está haciendo? ¿Esperándole para cargarle? ¿O qué? ¿O está llevando un evangelio de 2 pasos, de 2 pies, completo, de redención, de hijos, para levantar hijos, para mostrarse como hijos, y para que sean hijos
¿Por qué Cristo? Entonces, ahí está claro. ¿Por qué Cristo Jesús le llamaba o siempre estuvo escrito que Cristo Jesús debería ser el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino para, y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿Algún pensamiento por qué el Hijo del Hombre? Porque el hombre siempre fue desde el principio. ¿Y cómo fue desde el principio el hombre? Pues como siempre ha sido y como siempre será. Imagen y semejanza de Dios. No, eso es imagen y semejanza del hombre. El Hijo del Hombre. ¿Cómo del hombre? Dejad, es uno. Bueno, eh, Erika, gracias, Erika, qué bueno que nos da un viso de lo que nosotros pensamos que es redención, y espero que tenga más inquietudes de la redención, y con esto que usted acaba de mencionar, nos preguntemos si a usted o a alguien más se le ocurren más preguntas de lo que nosotros pensábamos que es la redención. Pues nosotros miremos en la práctica lo que es la redención también. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para la redención? Una mujer. ¿Qué se necesita? ¿Alguna pregunta? Por cierto. Erika, ¿nos puede ayudar? Entonces, ahora sí, en una palabra, en una frase, ¿qué es para usted la redención? La redención vendría a ser como sembrar esa semilla para poder caminar. Entonces, volvemos al mismo tema. Se necesita una mujer. Y en el caso de la redención de David y de Jonatán, pucha, ahí tenía que levantarse una mujer que le lleve a redimirle al Jonatán y que le lleve también a completar el paso de David, que todavía el paso de David lo estamos transitando. ¿Qué es la redención? ¿Alguien más que tenga alguna? Bueno, Sería tal vez una mujer que está calzada con el calzado de las sandalias del Evangelio de Redención, siendo fuente de agua de vida. Redención es una mujer, me dice usted. Se necesita una mujer, pero no es una mujer. Porque porque la redención es importante. Entonces, con lo que acaba de decir Lina, la redención levanta hijos. La redención levanta hijos. Entonces, ¿qué se necesita para, qué necesitan los hijos y qué se necesita hacer qué se necesita hacer? ¿Qué se necesita ser? ¿Qué se necesita para ser hijo? ¿Qué se necesita para ser hijo? Lo que decíamos. Dar vida, caminar vida. No. Se ¿No? necesita hacer. Posición. ¿Perdón? Yo creo que. Posición, se necesita posición. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que mencionábamos. La cantidad, lo que Cristo Jesús rescata. Se necesita un hijo del hombre. Se necesita al hijo del hombre. Hijo del hombre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la redención con el hijo del hombre? El hijo del hombre. Porque solo los que tienen ejad pueden dar y ser redimidos. Sí, mire, Jesús dijo, una de las primeras veces que menciona Dios de esto, dice, Jesús les dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Y entonces, ¿cómo se define a él? Como el Hijo del Hombre. Entonces, el Redentor, la redención, está hecha, como decíamos, para los hijos. Y el Hijo del Hombre. ¿Por qué se definía Cristo Jesús a sí mismo como el Hijo del Hombre? Erika lo acaba de decir, por unidad. ¿Por qué más Cristo Jesús se definía a sí mismo como Hijo de Hombre? Por Redentor. ¿Qué más? Porque el Redentor, ya vemos, ¿qué necesita el Redentor? El Redentor necesita una Redentora, por ponerlo así. ¿Y la Redentora qué necesita? Así que nosotros habíamos hablado el martes y el domingo un poco de estos dos aspectos de la redención. El primero de Levítico, que ya lo revisamos, en el que no habla del Redentor y no habla de la Redentora. Entonces, para nosotros saber si es que está hablando de la redención, recién tenemos que remontarnos después. Levítico, estamos hablando de la época de Moisés y tenemos que remontarnos, ¿cuánto tiempo? Tenemos que remontarnos 400 años aproximadamente. Sí, pues 400 años más, ¿no? Sí. Lo interesante, ¿por qué me atrevo a decir 400 años? Porque estamos hablando de 4 generaciones, de 100 años. La generación, usted sabe, ya representa ciclos de 40, de 70, de 4. Pero bueno, yo me quedé un poquito aquí, pero si quiere, si a usted le gusta hacer el ejercicio, puede hacerlo, investigarlo, que son aproximadamente 400 años. Y en tiempos del abuelo de David, ahí se habla de la redención. Entonces, en el primer caso, ¿por qué no se habla de la redención? Porque, vaya usted a saber por qué. Pero en el segundo caso, o mejor dicho, no, estoy pensando. En el primer caso no se habla de la redención y en el segundo caso, en el tiempo de Ruth y de Boaz, ahí se habla de la redención. ¿De acuerdo? Ahí se habla, ahí se dice, esto era costumbre de redención. Entonces, ¿cómo es que acá no se habla de redención y aquí sí se habla de redención? Entonces, ¿usted pudo leer eso? Aquí va la pregunta, porque eso sí me gustaría que usted lo pueda mirar desde diferentes aspectos. ¿Por qué en el primer caso usted cree que no se habla de redención y en el segundo sí se habla de redención? Y en el caso de Ruth y de Boaz, están hablando de la primera vez que se habla esto, que es Levítico. Y obviamente, ¿de dónde salió esto de la redención? Si acá no habla absolutamente nada de la redención. ¿Me explico? ¿Está clara la pregunta? ¿Qué opina? O le formulo nuevamente la pregunta. ¿Sí está clara? ¿Alguien que pueda? ¿Está clara la pregunta? No, Marquito, no. Yo no entendí. Perfecto, muchas gracias. Mire, estamos en el tema de la redención. Y el tema de la redención, en donde es fuerte, en donde nosotros vimos, ya es en el ancestro de David, en el abuelo de David, porque resulta ser que vos redime, dice la Biblia, le redime, a pesar de que había impedimentos, le redime a Ruth, que era la moabita, le redime. Entonces, ¿y cómo le redime? Le redime a través
de lo que es el caminar, de lo que es ser hijo y de lo que es el evangelio, y a través de los pies y a través del calzado de los pies. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, ¿de dónde sale esto que se redime de esta manera? Nos vamos hacia atrás y vemos que ya hay un mandamiento, ya hay una ordenanza bíblica con respecto a lo que tiene que hacerse con el calzado, con el caminar y con las sandalias, y lo que tiene que hacerse con una mujer y con un hombre, y con el hermano de un hombre. ¿Para qué? Para que haya una edificación. Entonces, ¿por qué en la primera instancia no y en la segunda sí? Y luego, el día martes, obviamente conversamos con respecto a Cristo Jesús, que Cristo Jesús es espectacular porque une todos estos aspectos y sin embargo no habla de redención. Entonces, ¿qué es lo que habla Cristo? ¿De qué habla Cristo? Habla, vámonos con los pasajes de Cristo, ¿verdad? Esto es en Mateo. ¿Dónde está? Mateo. ¿Dónde está? Se me escapó. Está en, espérese. Recuerda a las personas que estuvieron el día martes que hablamos Marcos 12, Marcos 12, y que fuimos a Lucas también. Sí. Mm, Vamos por ahí. Marcos capítulo 12. Marcos me gusta siempre. Lo más fuerte estaba en Lucas, pero vamos a leer Marcos para después irnos a lo que continúa. Marcos 12, desde el verso 18. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y así el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: no es esta la razón por la que estáis equivocados, no entendéis las escrituras, ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo Dios le habló, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y vosotros estáis muy equivocados. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Está hablando de la redención estos versículos? En ninguna parte encontramos que nosotros está hablando de la redención. Yo le pregunto, ¿está hablando de la redención?
La respuesta es sí. Sí, ¿verdad? Porque la redención es para edificación. ¿Qué se necesita para la redención? Nuevamente, se necesita Una mujer. de un redentor, se necesita de un redentor y se necesita de una redentora. ¿Ya? Entonces, para que el redentor sea redentor, ¿qué necesita el redentor? Según estos pasajes. ¿Qué se necesita? Se necesita, escuche, se necesita estar vivo. ¿De acuerdo? Entonces, el redentor, uno, obviamente, ¿quién es el redentor? El redentor es Cristo. Y Cristo Jesús vino a qué? Vino a dar vida. Perfectamente. Entonces, ¿qué se necesita? Si hay Cristo del redentor, para que se levante una redentora. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita de la redentora? ¿Qué se necesita de la redentora? Se necesita que la redentora esté viva. ¿De acuerdo? Entonces, para que la redentora esté viva, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita del redentor que le dio vida? ¿De acuerdo? Y si le dio vida, ¿para qué le dio vida a la redentora? Para que ella levante vida. Obviamente, levantar vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida no es lo que nosotros pensamos, porque aquí no está diciendo qué es la vida. La vida, ¿qué es la vida? Marcos 12:26, ¿qué es la vida? ¿Quién quiere leer? Le leo. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, diciendo cómo Dios le habló, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados. ¿Qué es la vida? Tener a Cristo. Tener a Cristo. Ellos tenían a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué levantaron? ¿Cuál es la característica de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué levantaron ellos? Que son hijos. Exacto. Ah, Ya, ya ve, exacto. Entonces, primero, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ellos se levantaron como hijos. Y ellos, la característica ¿cuál es? Que ellos levantaron al hijo, o ellos levantaron los hijos. ¿Pero qué tipo de hijos? Hijos que cumplieran este papel de tener vida, de tener al Redentor y de levantar hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita para la redención? Se necesita de hijos. ¿Los hijos quiénes son? Los que están vivos. Y los hijos tienen que unirse a alguien vivo. Podríamos ponerlo así. Segunda cosa. En este caso de redención, ¿quién era el que estaba vivo? Según los saduceos. ¿Quién estaba vivo? ¿Sigo contestando o sigo preguntando individualmente? Bueno, ¿quién fue el primero que murió o el primero que tenía que haber dado vida? ¿Quién fue? Dice, pregunta, ¿qué es un saduceo? ¿Qué es un saduceo? ¿Qué es un saduceo? Nada.
Bueno, vamos a ir. Entonces, todos estos versículos son muy interesantes. Voy yo por cuestiones de tiempo y vamos a seguirlo desarrollando por cuestiones que estamos. Primera cosa, estamos hablando de lo importante que es la redención. Porque la redención lo que hace es mostrarme mi camino. ¿De acuerdo? Porque ¿qué se necesita en el caso personal para la redención? Se necesita de pasos y se necesita de un caminar. Es decir, si yo tengo la redención o si yo creo tener la redención, yo me doy cuenta porque día a día me doy cuenta por mis pasos o mis medios pasos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo doy pasos? Cuando mis pasos son completos. Bueno, pasan muchas cosas, pero ¿qué pasa en mi día a día cuando yo tengo que enfrentar pasos incompletos? Cuando yo tengo que enfrentar pasos incompletos, ahí es cuando yo necesito de un evangelio vivo que no me vivifique mis cosas muertas, sino que deje mis cosas muertas. Las cosas muertas de mis papás de mi vida, las cosas muertas de las cosas que tengo por delante. Por eso, mire, Dios no es un Dios de ofrecimientos, ni es un Dios del pasado, sino es un Dios que no me dice, mira, yo voy a hacer el día de mañana lo clásico, el día de mañana yo voy a mejorar, el día de mañana yo voy a hacer esto, el día de mañana, no, yo no puedo esperar a hacer el mañana, si ni siquiera ahora sí estoy esperando del mañana, ¿de acuerdo? Entonces, hoy es el día en que tengo que hacer. Y por más que sea bajar de peso, qué sé yo, por más pequeño que sea su cometido, pero es hoy. Ya para mañana ya es tarde. Y peor aún si está cargado de todo lo que no ha hecho el día de ayer. Bueno, entonces aquí tenemos a quién tenía la capacidad de redimir. Entonces, primero los saduceos. Vamos por los saduceos. ¿Quiénes tenían la capacidad de redimir? Desde el 12 hasta el 18. ¿Quiénes tenían la capacidad de redimir? Marcos capítulo 12, verso 18. ¿Quiénes impidieron la redención? Marcos 18, Marcos 12, 18. Ya. ¿Quiénes son capaces de dar redención? Los que están vivos. ¿Qué se necesita? Varón y hembra. De acuerdo. Ahora, si usted está en capacidad de redimir, ¿qué necesita para redimir? Necesita dar pasos de redención. Entonces, por eso nuestro evangelio, ¿qué es nuestro evangelio? Son los pasos de redención que nosotros damos o que nosotros, o que nosotros deberíamos dar, o que Dios o que Cristo Jesús da. ¿Ya? Entonces, ¿quién es capaz de redimir? ¿Quién es el capaz de redimir? Un hijo. ¿Perdón? Un hijo. Cristo. Cristo. ¿Por qué Cristo es capaz de redimir? Porque es hijo. Porque es hijo. Una, perfecto. ¿Por qué más es capaz de redimir? Dos características. Porque es hijo del hombre. ¿Por qué Cristo Jesús tiene la capacidad de redimir? Porque es hijo del hombre. Porque hijo, ya, es una característica. Y hombre, ¿quién es hombre? ¿Quién es hombre? El que es uno. El que es uno. ¿Quién lo dijo? Gracias, Alexandra. El que es uno. El que es uno. Entonces, ¿qué espera usted para ser uno? ¿Qué espera usted para caminar? ¿Qué espera? Ser uno. Entonces, por eso, ¿con quién tiene que cogerse, apegarse, hundirse, seguir buscando y todo? ¿Con qué es uno, pues? Y a esa, cuando usted ya dice, usted, ya soy cristiano y todos los días yo oro, pero resulta ser que mi paso es incompleto. Entonces, ahí lo que está mostrando es, ¿a quién tiene que sacarle de ahí? Vamos a la parte práctica. ¿A quién tiene que sacarle de ahí?
¿Al extraño? A uno al extraño. ¿A quién tiene que sacarle? Lina, ¿a quién tiene que sacarle de ahí? Mía, ¿a quién tiene que sacarle de ahí? El saduceo. Eh, perfecto. Allá es donde tenemos. Lina, ¿a quién tenemos que sacarle? Al que da medio paso. Al que da medio paso. Perfecto. Marta, ¿a quién tengo que sacarle? Mía, con Mía nos quedamos, porque allá es donde apuntamos. O sea, ahora tenemos que hacer, vamos a hacer Shabbat. A la boca extraña, Martito. ¿Ah? A la boca extraña. A la boca extraña. ¿Y en dónde está la boca extraña? Marcos 12:18. ¿En dónde está la boca extraña? En los saduceos. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema de los saduceos? ¿Qué hacen los saduceos? ¿En qué creen los saduceos? Niegan la verdad. ¿Perdón? Niegan la verdad. Niegan la No, no verdad. reconocen la resurrección. No reconocen. ¿Y qué no es reconocer la resurrección? Redimir, el redimir. No hay para ellos redención. No hay redención. Perfecto. ¿Qué más no hay para ellos? Marquito, buenas noches. No tienen vida porque no Perfecto. tienen a Cristo. Perfecto. Perfecto. O sea, exacto. Mire, creen tener vida, pero no dan vida. Creen ser hijos, pero no levantan hijos. Ah, ¿se da cuenta el problema saduceo? Gracias por abrir sus micrófonos. ¿Qué más hacen, qué más hacen los saduceos? O sea, son eunucos. ¿Perdón? Son unos eunucos. ¿Quién dijo? Eunucos. ¿Quién dijo eso? Erika. Erika. Son unos eunucos. Perfecto. ¿Se da cuenta? Esta connotación, cómo abarca tantas cosas, dan pasos incompletos, son eunucos. Esa me gustó, esa me gustó. Y entonces, para compensar, ¿qué tienen en sus casas? Si son eunucos, ¿qué tienen? Una mujer eunuca y un hombre eunuco. ¿Qué tienen? Aquí le dice. Miren, entonces vamos. ¿Qué es lo que hacen estos saduceos? Vamos en el verso 19. Ellos mismos por su boca, ¿qué están diciendo con su boca? Maestro, Moisés nos dejó escrito. Ya, ¿qué están diciendo? Están reconociendo una verdad de Moisés, mas no la de Cristo. Uno, están reconociendo las escrituras, pero las escrituras sin redención, están reconociendo las escrituras con vida, pero no, o mejor dicho, como decía Vero, con muerte, unas escrituras de muerte. ¿Sí o no? Seguimos. Sí, Marquito. Gracias por abrir. Seguimos. ¿En qué creen los saduceos? Si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, ¿en qué creen los saduceos? En la resurrección. ¿Qué dice? En ¿Cómo la dice? A ver, muerte. Marta, permítame, Marta. ¿En qué creen los saduceos? Yo le Marta, dije en la resurrección. lea el verso 18, Marta, por favor. Tengo la Biblia con las letras muy pequeñas y no veo, perdone. Le leo. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo, ¿en qué creen? ¿En qué creen? Vamos por ahí. ¿En qué creen los saduceos? En la muerte, Marquito. Exacto, exacto. ¿Quién lo dijo? Erika.
Erika nuevamente. Amén, Erika. Amén. Creen en la, pero creen camufladamente. ¿Y sabe por qué camufladamente? Porque al mismo tiempo creen en la vida, pero en la muerte, pero en realidad, al creer en la vida y la muerte, ¿en qué están creyendo? En la muerte. Chévere, chévere. Y hoy estamos, entonces, hoy estamos en la antesala de ¿qué? De la celebración o del levantamiento de los saduceos. Entonces, por eso, este día, ¿cómo vamos? En el nombre de Cristo Jesús, bendito el día del Señor que va completándose, porque nos trajo vida, y bendito por sus hijos, que rompemos la vida, que con la primogenitura abrimos la vida y rompemos el pacto con la muerte, y en especial en estos tiempos, porque tú nos llamaste a vida, y no es que no exista la muerte, pero nuestra creencia no es porque lo que creemos lo sabemos, sino por lo que producimos. Y en el nombre de Cristo Jesús, cada día es para producir vida y no para enfrentar la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Y unidad de espíritu. Amén. Amén. A este nuevo día. Alexandra, perdón que mencione esto, pero me sigue rondando en la cabeza que todavía nosotros damos vida, ¿sí? Y por eso nosotros no diezmamos. ¿Por qué? Porque ese término no existe. ¿Quiénes diezman? Los que diezman son los saduceos. ¿Por qué? ¿Qué es diezmar? Diezmar es... ¿ah? ¿Qué Es mermar, Quitar. es mermar, quitar, Exacto. restar. Es diezmar y es disminuir, es morir. Y eso, mire, y eso hace usted todos los días de su vida. En la tienda, en donde quiera, en donde quiera todo eso. Es decir, que los diezmos no es trasladar de aquí de la muerte, trasladar a la iglesia las cosas, sino por el contrario es trazar la línea de decir, alto al diezmar. Me están diezmando económicamente, me está diezmando la enfermedad, los problemas económicos del gobierno, los impuestos, los ladrones, todos estos me están diezmando y yo estoy diezmando a estos a propósito y no a propósito. Y por eso, en el nombre de Cristo, yo doy vida. Y la vida, entonces aquí trazo un paréntesis y digo, a estos, llévense su muerte. A ver, a estos, le debo su muerte, tome su muerte. A ver, esto voy a pagar, tome su leviatán, le corto su leviatán. Pero, por favor, no traiga diezmos a la iglesia. Mejor a veces que no diezme en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor que no diezme? ¿Por qué? Porque si lleva esa actitud, la iglesia se va a disminuir en todo sentido. Pero no me preocupa que disminuyan las cantidades, las calidades. No. Lo que a mí me importa es que de ahora en adelante, ¿qué? Que se levante la vida, que se levante la primogenitura. Y si se levanta uno, dos, y si se levantan 12, o sea, yo me sentiría tan contento como Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, ¿cuántos diezmaron a Cristo Jesús? Todas las multitudes, pero el momento de levantar un hijo, ¿quién levantó tesoros? ¿Cuántos tesoros se levantaron en tiempo de Cristo? ¿Cuántos? Muy pocos, ¿Ah? muy pocos. Exacto, exacto. Los que hicieron unidad. Entonces, ¿qué pasó? Todos los que diezmaban, ¿qué pasó? Se diezmaron. ¿Y diezmaron para quién? Todas las multitudes, ¿para quién diezmaron? Para los diezmos o para la primogenitura, levantaron primogenitura. Entonces, Para el leviatán. pues, entonces, imagínese, claro, imagínese, si usted no sabe diferenciar la izquierda y la derecha,
Obviamente va a decir, no diezmo. Y resulta ser que está diezmando más porque le están sacando la plata, le están sacando la fuerza, le están sacando el espíritu, le están sacando todo. Y en la iglesia, y en la casa, ni usted se va a sentir así, ni usted va a hacer aporte, ni va a aportar, porque usted, ¿qué tiene que hacer entonces? Esto. Esto es, por eso esto es redención. Entonces, ¿en qué creen? ¿En qué creen? ¿En qué creen los saduceos? ¿Creen en los diezmos? Claro, claro que sí. Seguimos. Ya, este fue un paréntesis para Alexandra. Alexandra, nos ayuda a todos esto entender. ¿Le aporta esto a usted? Sí, Marquito. Ya, muchas gracias. ¿Les aporta a los demás esto? ¿Aporta? ¿Alguien no entendió? ¿Está claro esto? Sí, ¿Sí? amén. Ajá. Perfecto. Entonces, en todas partes usted va a diezmar, pero en la iglesia ahí no se diezma, porque para Dios no se diezma, sino en la iglesia ahí se produce. ¿En qué creen los saduceos? En la muerte. Seguimos, Marcos 12:19. ¿En qué creen los saduceos? ¿En qué creen los saduceos? En las escrituras. ¿En qué tipo de escrituras? En escrituras religiosas, porque ellos eran muy religiosos y conservadores de sus tradiciones muertas. ¿Para qué añadir? ¿En qué más creen? Creen unas escrituras muertas. Y entonces son muy estudiosos, son muy leídos y escribidos, ¿ah? Pero, y estoy diciendo a propósito, no, leídos y escribidos. Son muy doctos en el asunto, pero siguen siendo ¿qué? Pero les sigue faltando redención. Si el hermano de alguno muere, ¿en qué cree? ¿En qué creen? Y deja mujer, ¿en qué creen? En matrimonios. Ya en matrimonios hemos hablado, perfecto. Diga, ¿en qué, en qué creen? En qué otra cosa creen? Nancy, ¿en qué creen? Si el hermano de alguno muere, ¿en qué creen? En la Y muerte. deja mujer. No, En pero la dije, muerte. y deja mujer. ¿En qué creen? En la muerte creen. Pero dice ya, y claro, hablando de la resurrección, pero ahorita en la frase, ayúdeme por favor. Usted, súper pila. Si el hermano de alguno muere y deja mujer, ¿en qué están creyendo? Cuando hablan del hermano de un hermano que muere y deja mujer, ¿en qué están creyendo? La viudez tal vez, no sé. Creen en la viudez, exacto. Sobre todas las cosas, creen en Dios, creen en Cristo. Uy, es que aquí dan algunas cosas. ¿En qué creen? Creen, mire, creen en la unidad de la muerte y la vida. Porque el Hijo del Hombre es hijo de varón y hembra. Entonces, el Hijo de Hombre, si es hijo de varón y hembra, imagínese que esté muerto la hembra, ¿qué pasaría? Se pierde la ¿Dedo? unidad. Exacto, exacto. Dios desde el principio nos hizo con vida y nos hizo con unidad. Entonces, resulta ser que sus hijos, ¿en qué creen? ¿En qué creen? ¿En que Dios nos da la mujer? ¿O usted en qué creía para casarse? ¿En que Dios nos da la mujer? ¿O que nosotros tenemos que buscar? Que Dios le da a la mujer. Que Dios le da la mujer. Creo. No, yo en mi caso, que yo buscaba, que me convenía. En mi Claro, caso, igual yo tenía que escoger. claro. Y entonces, los saduceos ¿en qué creen? Creen en la conveniencia. Porque aquí está la unidad de un muerto y de una muerta. ¿Ya? Ahora, ¿en qué tipo de hijos creen los saduceos? ¿Cómo son los hijos de los saduceos?
¿Cómo son los hijos de los saduceos? Si se casa una muerta y un vivo, o al contrario, una viva y un muerto, ¿cómo son los hijos de una muerta y un vivo? Muertos. Zombies. Eso iba a decir zombies. Zombie. Entonces, Medios muertos. por eso, ¿quién es un zombie? ¿Quién es un zombie? Chusa, que está hermoso esto, ¿verdad? Un Tenemos muerto vivo. Ya. Es, Quien no tiene el redentor. exacto. ¿Sabe quién es un zombie? Es un vivo dormido. O sea, un ingenuo. O sea, uno que no tiene cabeza, porque está dormido. ¿Y el dormido qué pasa con el dormido? ¿El dormido qué necesita? Necesita despertarse. ¿Qué necesita el dormido cuando digo despertarse, Rocío? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es Vida. la resurrección? Ya se nos fue Rocío. Sí. ¿Qué es la... No, Rocío está ahí. ¿Qué es la resurrección, Rocío? Usted, porque le pregunto esto porque usted súper bien nos ha seguido siempre. ¿Qué es la resurrección? Es un despertar, por Dios, es un despertar. Cristo despertó la vida desde la muerte, pero despertó, no es que Cristo mejor, no es que Cristo haya muerto, pues, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si usted se duerme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bíblicamente si se duerme? Si usted se duerme, deja de velar. ¿Y qué pasa si deja de velar? ¿Qué pasa? Se le mete el diezmador. Entonces resulta ser que usted confunde al diezmador con el que produce. ¿Y quién es el diezmador? El que vino a matar, robar y destruir. ¿Sí o no? Sí, Y entonces, ¿cuándo usted tiene que dejar de velar? Nunca. ¡Nunca! Nunca. Y entonces, ¿qué significa? Que siempre tiene que estar despierto. Amén. Entonces necesita ser cabeza. ¿Ah? Entonces necesita caminar, necesita redención, necesita el verdadero redentor. ¿Mm? Entonces ahora entendemos ya un poco más lo que es la redención. Cómo se despierta esta bomba. Para ahora, hoy que tenemos 15 minutos para hacer Shabbat, pero este Shabbat va a ser mi más importante porque ¿a quién le vamos a echar abajo este Shabbat? ¿A quién le echamos abajo? Le echamos abajo a los difuntos, le echamos abajo a las fiestas, le echamos abajo a los impuestos, le echamos abajo al gobierno, le echamos abajo a la deuda económica. ¿A quién le echamos abajo? Al saduceo. ¿Ah? Al saduceo. Al saduceo. Al saduceo. Y resulta ser que el saduceo nunca, el saduceo decíamos, ¿cómo? Porque usted va a encontrar versículos y usted va a oír prédicas o a oír prédicas. Los saduceos, mire, los saduceos no creen ni en el espíritu, ni en los ángeles, ni en la resurrección. Ah, pero yo sí creo en el espíritu, creo en los ángeles y creo en la resurrección. ¿Cierto? Y vuelvo a lo mismo. Ya, entonces, ¿cómo son los hijos? ¿Cómo son los hermanos de los saduceos? Ya vimos a un saduceo. ¿Cómo es la mujer de los saduceos? ¿Cómo es la mujer de los saduceos? O el hombre, ¿cómo es? Extraña. ¿Ah? De boca extraña. Es una extraña. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo son los hijos? Dormidos, zombies.
¿Cómo es el hermano? ¿Cómo es la mujer? Mi pregunta que quería hacer. Entonces, Cristo Jesús, ¿a quién quería redimir en estos pasajes? ¿Quería redimir Cristo Jesús a alguien? ¿A quién quería redimir? A todos. Pero ¿a quién estaba buscando siempre para redimirla? ¿A quién? ¿A la mujer? A la redentora, pues, porque no hay redención, no hay hijo del hombre con el varón y hembra. Y ahí estaban ellos. Pero a ella era la redentora, a ella le estaba buscando. ¿Y por qué le estaba buscando a ella? Sí, para que sea redentora. Pero en lugar de ser redentora, ¿quién era ella? Otra saducea. ¿Quién fue la primera muerta a quien Cristo Jesús quiso resucitar? ¿Sabe quién fue? Lea. ¿Dónde está esto? ¿Dónde? Marcos 12:27. Perdón, 12:22. Marcos 12:22. Así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió la mujer. ¿Cuál fue el último en morir? ¿Cuál fue el último? O mejor dicho, ¿cuál fue el primero en morirse? ¿Cuál fue el primero en morirse? Las adúlteras. La última, pues, exacto. Entonces, a la última le dio chance, pero esta es la que estaba muerta, pues. ¿Verdad? Ahí sí me entienden. ¿Por qué? Porque se necesita una redentora. ¿Y quién es la redentora, por cierto? Porque en la Biblia me va a sacar, me va a reclamar. ¿Quién es la redentora? ¿Quién es la redentora? La redentora es la que acepta al redentor y despierta a su compañero redentor. Es decir, es redentora no porque ella sea la que redime, sino porque ella es la que despierta para que el otro ejecute la acción de redención, complemente la acción de redención. Entonces, ¿cómo tenía que funcionar aquí las cosas? Primero, ¿a quién tenía que echar abajo? Ya, al saduceo. ¿Quién levantó al saduceo? El día de mañana capaz que nos va a tocar predicar eso. Yo tenía pensado, o sea, estábamos viendo por Judá, pero mañana partimos desde aquí para mirar. El domingo, Marquito. Ay, perdón, el domingo. Bueno, con que le echemos, ¿cómo estamos? Ya, justo el tiempo, con que le echemos abajo al saduceo y a la saducea, estamos hechos. ¿Cuál es el saduceo entonces? Primero, ¿cuál es el saduceo? El saduceo es Satanás. ¿Cuál es el saduceo? El saduceo es el que se va por el lado de la muerte y a pesar de tener vida, no produce vida, lo que debería ser su vida. Entonces, eso tenemos que sacarlo, esa mentalidad saducea, ese actuar saduceo, ese ¿qué más? Ya, y por cierto, saduceo viene de la palabra sadoc, y sadoc viene de la palabra sedik, sadik. ¿Qué significa eso? Nosotros teníamos hasta un ministerio, que era, se llamaba la balanza sadik, o perdón, sedek, la balanza sedek. Entonces, ¿quiénes son los saduceos? Los hijos de Sadoc, y Sadoc es el justo. Y era el justo hasta que se metieron el mundo saduceo, que es el mundo que usted acaba de ver. De la justicia pasaron a los trapos de injusticias, a las autojusticias, y de eso pasaron a los matrimonios, pasaron al legalismo, lo que dice Vero, pasaron a las escrituras, pasaron a todo, pero menos a la justicia verdadera. Entonces, hoy
pues si nosotros somos capaces de ver nuestras áreas saduceas, nuestra vida saducea, pues primero le echamos abajo al saduceo de nuestra casa, pero también en nuestra vida echamos abajo esas partes para que sigan fluyendo las partes vivas. Las partes vivas como hijos, como esposos, como hombres, como mujeres de una verdadera unidad, de un verdadero pacto y de una verdadera redención, de un verdadero evangelio. ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos en los días más importantes de los saduceos, ¿se da cuenta? Entonces, detrás de estas fechas catastróficas, imagínese usted, peleándose contra la muerte, peleándose contra los zombies, contra el día de los Halloween y todo, peleándose contra ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted ahora? ¿Qué haría usted, Alexandra? Yo le echaría abajo a la mujer saducea y al saduceo. Amén. Y solamente basta con recordar siempre el 2 de noviembre y todas estas fechas. ¿Qué ha ocurrido estas fechas? Usted levanta el cielo. ¿Y qué ha visto usted? Lluvia. Exacto. Vida y tesoros. Vida y tesoros. Entonces, en lugar de luchar contra el saduceo, levántese, despiértese. En lugar de celebrar unas fechas catastróficas o unas imposiciones, ponga su huella, pues ponga su espíritu, ponga. Y por eso, bendito sea Dios, que estamos poniendo, quitando lo impuesto, lo obligado de los saduceos y poniendo en cambio una semilla de arado, una semilla de vida. En el nombre de Cristo Jesús, para que el domingo tengamos una reunión de ¿qué? De vivos, de hijos y de un sacerdocio vivo, que desde ya estamos preparando el culto a través de este Shabbat y a través de esta oración. Invitados todos Amén. Al siguiente paso, pero ahora ya tenemos un Shabbat con propósito. Gracias, Mía. ¿Alguna pregunta? Marta, Erika, Anabel, Vero, Nancy, Daniel, Rocío, Fabricio. Bienvenidos a estos días que estaban escondidos, guardados, cosas de Dios y más bien ahí empañados por cosas impuestas. ¿Alguna pregunta, Lina? ¿Algo quiere mencionar? No, pastor. Ya. Más vale agradecerle bastante y nos veremos el domingo en casa. Amén. Dios mediante. Sus aportes, muchas gracias. Las preguntas de Erika, las cosas esas nos permiten abrir, si ve esta gama, este horizonte de riquezas, de bellezas, de perlas que están escritas en la palabra, pero que ahora saltan y nos dan vida y nos hacen tener este Shabbat diferente. Amén. Un abrazo. Amén. Y Shabbat que rompió, y Shabbat que rompe los saduceos, pero que lo rompe con primogenitura, con vida, y hoy con pasos completos de redención. Así que seguimos mirando y extendiéndonos para ver, y usted le invito para que siga leyendo para ver qué es la redención. Pero ahora tenemos tarea. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Erika. Bendiciones a todos, Anabel, qué gusto, Fabricio, siempre un gusto con todos, Rocío, Daniel y todos los demás. Bendiciones por dar su vida y levantar la vida. Amén. Amén. Gracias, Marquita. Bendiciones. Y hagamos justicia con este Shabbat. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, un abrazo. Amén. Gracias por todo.